pues continuamos con la grabación y nos vamos ahora con el modelo de efectos aleatorios. Es un pelín más complicado, pero efectos prácticos viene a ser casi lo mismo. Vamos para abajo. Bueno, lo que nos encontramos en este caso es que la ordenada en el origen, es decir, la constante es una variable aleatoria, ¿vale? La constante es una variable aleatoria, quiere decir que la constante es una parte constante y una parte variable aleatoria. Puede estar correlacionada, bueno, con las variables explicativas. En ese caso, incumplirían una de las hipótesis básicas del modelo de regresión lineal múltiple. Y, por lo tanto, podemos asumir que no lo está. Y digamos que con quien sí va a estar correlacionada es con la perturbación aleatoria. Es decir, que el modelo en este caso, el I sub t, que sería de este tipo, si asumimos que la constante es aleatoria, es decir, que va cambiando cada individuo para cada tiempo, quiere decir que esta parte del error se me uniría a esta parte de la perturbación, quedando el modelo de esta otra forma. Una parte constante más una parte aleatoria, pero una parte aleatoria nueva. Vamos a escribir esto aquí. Es decir, que voy a escribir prácticamente lo mismo. Que si yo tengo el modelo, si yo tengo el modelo, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Cogemos esto en azul y en línea. Digo, yo tengo un modelo y sub t igual vamos a poner alfa, para dejar la misma notación que antes. Alfa sub t más x sub t traspuesta beta más u sub t. Esta de aquí es una parte constante y una parte aleatoria. Esta parte aleatoria la unimos a nuestra perturbación y en resumen lo que tenemos es un modelo donde tenemos una constante, digamos que las exógenas y una nueva variable que es exactamente la sub i añadida a la epsilon, ¿vale? Por lo tanto, tengo que ver qué propiedades tiene esta nueva perturbación W. Yo tengo que la epsilon de la constante, podemos asumir que es una normal 0 sigma cuadrado sub epsilon, y que la u sub i podemos asumir también que es una normal 0 sigma cuadrado sub u. Pues asumiendo estas dos cosas, perdón, vamos a quitar esto. Asumiendo estas dos cosas, nos vemos que para un corte transversal, digamos que tenemos una combinación de un corte transversal y temporal. Y las perturbaciones serían homocedásticas, ya que sería la varianza de una es la varianza de la suma de ellas. ¿Vale? Pero como no podemos demostrar que pase eso, o sea, no podemos demostrar que la correlación sea distinta, pues lo que asumimos precisamente es eso. Entonces, asumimos precisamente que la correlación es distinta de cero, por lo tanto, las perturbaciones no son esféricas, tendríamos que estimar un modelo eficiente para perturbaciones no esféricas. Y ese modelo no eficiente sería utilizar una estimación de mínimos cuadrados generalizados. Perdón, esto. Tenemos una estimación por mínimos cuadrados generalizados. ¿Y cómo obtenemos esa estimación? Pues lo que vamos a hacer es coger el modelo
A ver cómo lo ponemos. Le aplicamos mínimos cuadrados ordinarios al modelo agrupado transformado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Eh, lo que hacemos es lo siguiente. Yo cojo el modelo que tengo, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo, este modelo aquí. Vamos a llamar este modelo 1. Y a este modelo 1 le calculo sus medias. La media de sub i igual a la media de alfa. Es la misma, es decir, alfa más la media de x sub i, transpuesta por beta, más la media de la w sub i. Media es la media. A este modelo realizado con las medias de cada año, lo que hago es lo multiplico por un parámetro lambda. Es decir, me queda lambda por la media de i igual a lambda por alfa más x sub i media transpuesta por lambda por beta más, bueno, la lambda la puedo poner delante sin problema, más de lo estrictamente necesario, se llama lambda por x por beta más lambda por w sub i. Esto lo llamamos 2. Pues el modelo que vamos a estimar es el modelo 1 restándole el modelo 2, es decir, i sub i t menos lambda por la media de i igual a, aquí ya no se me va la alfa, me queda alfa por 1 menos lambda más eh, beta, vamos a ponerlo bien, sería x sub i t menos lambda por la media, todo esto por beta, traspuesta, más, déjenme, lo muevo por la izquierda, más el w sub i t menos lambda por w sub i media. Bien, este modelo de aquí es el que nosotros vamos a estimar por mínimos cuadrados generalizados, bueno, por mínimos cuadrados ordinarios del modelo transformado, que es mínimos cuadrados generalizados al fin y al cabo. Donde la lambda, esto sí que es importante, es igual a 1 menos la raíz cuadrada de 1 dividido por 1 más t por la varianza de la epsilon dividido de la varianza de la u. Bien, este es el parámetro lambda que vamos a calcular. Para eso tendríamos la varianza de la e. Esta de aquí, la varianza de la u. Esta de aquí, calculamos lambda para hacer todo este procedimiento. Entonces, para estimar el modelo ocupado, como nos dice aquí, necesitamos una estimación de lambda, necesitamos la varianza. Eh, si, bueno, a ver, coincide con el modelo agrupado, con el efecto fijo. Bueno, lambda nos da la proporción vale. No nos vamos a preocupar por eso. Bien, entonces, bueno, antes de continuar, repito, este de aquí sería el efecto el modelo de efectos fijos. ¿Qué pasa? Efectos aleatorios, perdón. Eh, ¿Qué pasa con el modelo de efectos aleatorios? Que a diferencia del modelo de efectos fijos, no pierde la constante. Esto sería nuestra endógena, esto sería la constante, todo esto de aquí, las exógenas y la perturbación aleatoria. Bueno, ahora lo veremos en un ejemplo. Pero a diferencia del defecto fijo, el defecto fijo nos llevamos la constante. ¿Cómo seleccionamos entre efectos fijos o efectos aleatorios? Pues para hacer eso, utilizaremos el contraste de Hammond. Vale, volvemos a esto.
volvemos a coger el azul y el trazo fino. Y ponemos en su sitio. Vale. Vale. La selección de modelos lo vamos a hacer por medio del contraste de Haussmann. ¿Qué hace el contraste de Haussmann? Se utiliza para determinar si el modelo que se debe elegir es de efectos fijos o efectos variables. Este es el estadístico, que ya lo hemos visto en otras ocasiones. El estadístico de Haussmann sería los estimadores de efectos fijos menos los estimadores de efectos aleatorios, traspuesta por la varianza de ambos, de efectos fijos menos la varianza del estimador de efectos aleatorios, elevado a -1 por, otra vez, beta de efectos fijos menos beta de efectos aleatorios. ¿Qué hipótesis nula y qué hipótesis alternativa es la que estamos tomando? Pues la hipótesis nula es que el mejor es el de efectos aleatorios. ¿No ven? Es superior, se rechaza la hipótesis, vale, sí, está bien. Es decir, que el mejor, perdón, el mejor estimador sería el de efectos aleatorios, y si se rechaza la hipótesis nula, estamos hablando que el mejor sería el de efectos fijos. ¿Con quién se compara el estadístico de Haussmann? Pues se compara, bueno, vamos a hacer las cosas como deberíamos hacerlas, que sería esto arriba y esto poniéndolo aquí abajo. Y esto se compara con una chi cuadrado con k grados de libertad, que son el número de parámetros que se han estimado, de variables sexuales. Si el valor del estadístico es superior a las tablas, se rechaza la hipótesis nula y elegiríamos el modelo fijo. ¿De acuerdo? Que es probable que las perturbaciones estén correlacionadas con alguna explicativa. Bien, todo esto que ustedes están viendo aquí, ya la explicación prácticamente está terminada. Bueno, aquí también hay un contraste de Bruce Pagan, pero ustedes como este no lo utilizan, lo obvian. Vamos a verlo con un ejemplo para que ustedes vean que esto es bastante sencillo a efectos prácticos. Lo que pasa es que el ejemplo está con el Greph. No pasa nada, es muy similar. Todos los programas estadísticos son muy similares. Lo que pasa es que este es muy, muy similar al EBIO. Está utilizando el Stata, pero bueno, no pasa nada. Aquí lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos, perdón, eh, un ejemplo de el salario de los hombres. Bueno, el salario de las personas. Bueno, en este caso de los hombres, concretamente. Nos hablan, mm, es un ejemplo del Woolrich, y bueno, se va a plantear una ecuación de los salarios por mínimos cuadrados agrupados, es decir, sin tener en cuenta las constantes, por el método de efectos fijos y por el método de efectos aleatorios. ¿Vale? La variable dependiente es el logaritmo del salario. ¿De acuerdo? Que es el wage. Es independiente, el número de años de escolarización, una dicotómica, es muy importante esto, dicotómica toma valor 1, valor de raza negra, otra dicotómica que toma valor 1 para raza hispana, la experiencia son los años laborales, la experiencia al cuadrado, una variable dicotómica que toma valor 1 si el individuo está casado y una variable dicotómica que toma valor 1 si el individuo está afiliado a un sindicato. Bien, ¿por qué señalo esta variable dicotómica? Bueno, aparte de estas otras, ¿por qué hago especial hincapié en la dicotómica? Pues por lo que nos dice aquí. Em, bueno, aquí las variables de educación, esta no debería eliminarse. Eh, sería black is, bueno, ahora lo veremos. Ahora lo veremos las que se eliminan, pero esto
Es incorrecto lo que tiene aquí. Eh, Vamos a estimar los desmodelos y una vez decidido, una vez decidido el modelo más adecuado, la interpretación es como hemos hecho hasta ahora, sin ningún tipo de inconveniente. Causan estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a ir analizando una a una. Lo primero, la primera pregunta que nos pueden hacer es si los datos son balanceados. Han utilizado 4.360 datos. Yo tengo 545 individuos. En 8 instantes de tiempo, yo calculo 545 por 8. Eso me da 4.360. Si la respuesta es sí, que en este caso es sí, los datos son balanceados. El panel es balanceado. No, es decir, que no tendríamos todos los datos, a, las observaciones para todos los tiempos, no sería balanceado. Una pregunta que suelen hacer bastante a menudo. Los datos son balanceados. Bien, pues esta es la estimación, tenemos los coeficientes, es mínimos cuadros ordinarios sin más. Seguimos para abajo y esta sí que me interesa un poco. El defecto fijo. En el modelo de efectos fijos, pues nos fijamos que aparece la constante experiencia, experiencia al cuadrado, eh, casados y unión. Y nos vamos otra vez arriba. Vale. Eh, claro, al utilizar el modelo de efectos fijos, yo utilizo una variable menos su media. La variable educación desaparece, como bien nos decía aquí, pero no por lo que yo estaba diciendo antes. Desaparece. ¿Por qué? Porque a lo largo del periodo la educación no cambia. Por tanto, la media de la educación es la misma que tenía antes. El número de años de escolarización, si eran 5 antes, vuelven a ser 5. Por tanto, al restar, se nos van. Lo mismo con la raza negra y la raza hispana. Es decir, o era o no era. Si era negro, sigue siendo negro. Si era hispano, sigue siendo hispano. ¿Qué pasa eh, con el sindicato, por ejemplo? Pues puede ser que no estuviese afiliado al sindicato y ahora sí. Por tanto, esta no tiene por qué desaparecer. Y lo mismo con Marret. Puede que antes no estuviera casado y ahora sí. A lo largo del tiempo sí que está casado. ¿Vale? Entonces, esta variable puede ser que valga cero en algunas observaciones y en otros que no, que son en aquellos individuos que ha cambiado su estado civil. Bueno, seguimos para abajo. A ver qué ahora. Ah, aquí un momentito. Que se me bloqueó esto. Un momento. Bueno, ya se me desbloqueó. Continúa. El modelo de efectos fijos, como dije, desaparecen variables. Margaret, a pesar de ser una dummy, no desaparece, que puede ser que haya cambiado el estado civil de un momento a otro a lo largo de esos 8 años. Y la afiliación al sindicato también puede haber cambiado. Los años de educación se sobreentiende que no, y se sobreentiende, por eso desaparece aquí, ni su color. Tenemos estas exógenas, que son menos, y este sería el modelo de efectos fijos. Y tenemos aquí un contraste de intersectos por grupo. Es decir, aquí lo que se está contrastando son las constantes. Es como si hiciera un contraste de significación, un subconjunto de parámetros, añadiendo todas y cada uno de los individuos. ¿Cuántos individuos tenemos? 545. ¿Cuántas constantes tendríamos que incluir? 544. Hago un contraste sobre si, vamos a ver si lo puedo poner aquí, a ver si me lo permite, aquí. El contraste sería si, vamos a llamar alfa 2 igual a un suspensivo igual a alfa 544 igual a cero. Recuerden que esto era una F, Q,
n menos k alfa. Pues q, ¿qué serían? Todos los parámetros que tenemos aquí, es decir, 544. Uno menos que el número de individuos. ¿Qué es n menos k? Pues 4360 menos k, y k, ¿qué serían? Los 540, bueno, 544, 45, 46, 47, 48, 49, 549. Si yo hago 4360 menos 549, 4060 menos 549 me tiene que dar 3811, que efectivamente es lo que sale. El cálculo donde sale de todas las dummies que puse y las exógenas incluidas en el modelo. El estadístico sale 7,97. La probabilidad, o sea, la probabilidad es cero. ¿Qué quiere decir? Recuerden que siempre, si la probabilidad es inferior a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Al rechazar la hipótesis nula, quiere decir que hay algún efecto que es distinto de cero. Por lo tanto, el modelo agrupado no sería el correcto, sino sería el de modelos aleatorios. Efecto fijo o aleatorio. Efecto variable. Bien, continuamos hacia abajo. Uy, perdón, borro esto y uno menos, uno menos. Y continúo bajando y vamos ahora al de efectos aleatorios. El de efectos aleatorios tenemos una estimación de la varianza de, una estimación de la varianza de U. Aquí lo llaman tita en vez de llamarlo lambda, el parámetro. Y tenemos, bueno, este parámetro tita que tenemos aquí sería el lambda construido de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos todos los coeficientes porque aquí no se ha eliminado ninguno, tal cual como dijimos, aquí tenemos la constante también y tenemos todos los coeficientes estimados. Bien, tenemos que decidir ahora si utilizamos el de efectos fijos, el de efectos aleatorios o el de modelos agrupados. El agrupado está descartado por este contraste. Hemos visto que alguna diferencia entre los individuos tenemos. ¿Vale? Vamos a hacer el contraste de Hausmann y para el contraste de Hausmann me da un estadístico de 27,34 y un h cuadrado con 4 grados de libertad. ¿Por qué 4 grados de libertad? Si aquí tengo más exógenas. Porque tan solo comparo las exógenas que me aparecen en este modelo de aquí, en el modelo que tenga menos. Tengo 1, 2, 3, 4, y yo comparo con estos 4 parámetros, que son los mismos 4 parámetros que puedo comparar aquí. Eh, lo que me dicen que los estimadores de mínimos cuadros generalizados son consistentes o que no. Es decir, si yo acepto la hipótesis nula, digo que el mejor modelo es el de efectos aleatorios. Si yo rechazo la hipótesis nula, digo que el mejor modelo es el de efecto fijo. Pues en este caso, veo la probabilidad, que es inferior a 0,05, por tanto digo que el mejor modelo sería el de efecto fijo. Pues este modelo de efecto fijo es el que yo pasaría a, a calcular, a interpretar, ¿vale? A la hora de interpretar el modelo, pues se interpreta, bueno, estos son los contrastes que acabamos de nombrar, se interpreta tal cual. Pues eso, pues la interpretación en un log lineal, pues se interpretaría tal cual como vemos aquí. Como nos dice, la estimación bajo efectos aleatorios se proporciona la sigma de U, la sigma de E, necesarias para estimar lambda y el valor de lambda, que era el que necesitamos para hacer un cuadro generalizado. Bien, todo esto que estamos viendo aquí son con unas prácticas de la Universidad de Granada. Para que ustedes se queden
algo más tranquilos, sería conveniente ver también la de, las de la facultad de aquí, de Las Palmas, la de BEA, la de Beatriz Valcárcel, para que vean que lo que estamos viendo es lo mismo que ven allí, lo que pasa es que ahí lo ven en, bueno, bastante más ampliado que lo que tenemos aquí. Hacemos rápidamente esta comparativa y en ella vemos lo siguiente. Empezamos por aquí, bueno, nos hacen una primera explicación, nos hablan de lo que son datos balanceados y datos no balanceados, ¿vale? Con fotos que están bastante curiosos, y nos hablan nos empiezan con un ejemplo de datos de panel, un panel para dos periodos que no tienen por qué ser consecutivos. ¿Vale? Pues nos hablan de aquí de dos periodos y nos analizan el caso de dos periodos no consecutivos. Fíjense que lo que yo tengo aquí es lo mismo de efectos fijos, pero tenemos lo mismo de efectos fijos, pero en este caso concreto con diferencias en tiempo. Tenemos la constante de las ciudades y las constantes del tiempo. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo que habíamos visto nosotros, pero en un caso de ejemplo de dos términos. ¿Vale? Nos hablan de primeras diferencias y el modelo en primeras diferencias lo que hace es estimar el modelo para un tiempo, estimarlo para el otro y restarlo. Lo mismo que, bueno, prácticamente lo mismo que lo que habíamos hecho nosotros con más instantes de tiempo. Lo que pasa es que en vez de utilizar un tiempo y otro, que es lo que se hace en el primeras diferencias, lo que se utiliza es un tiempo y la media del otro en el efecto fijo. Pero digamos que las particularidades son las mismas. Aquí tendríamos el modelo inicial, el modelo final, la diferencia está en el tiempo, la constante se elimina, la diferencia solamente me quedaría la diferencia entre uno y otro, la diferencia en tiempo y los coeficientes. Aquí, ¿cuál es la estimación? Esto es lo que me dice el efecto de un año a otro. ¿De acuerdo? Este es el ejemplo y nos hablan de varios ejemplos. Aquí las horas de sueño contra las horas de trabajo. ¿De acuerdo? Un dato de, un dato de dos periodos. Nos hablan de datos de panel, exactamente de la misma forma que antes, pero siempre con el caso de un dato de panel para dos periodos. ¿Vale? Tenemos aquí un ejemplo. Perfecto. Es recomendable que se vean estos ejemplos porque suele hacer preguntas de los ejemplos que ha puesto. Continuamos un poquito para abajo y nos hablan del diff. Para obtener estimadores consistentes de los parámetros, utilizamos el diff, difference in difference. Recuerden que este ya lo vimos antes, pero que viene a ser exactamente lo mismo que habíamos visto en su momento. Luego pasamos a el método generalizado para T periodos, que estamos hablando de el efecto fijo, el estimador de efectos fijos, que es lo que habíamos visto primero con dummy y las transformaciones de efectos fijos. Aquí tenemos esto ya, tenemos el modelo, tenemos las medias, tenemos el modelo ya con la media calculada, que es este modelo que llama aquí con dos puntitos. Variable, esta y esta. Lo que hace es eliminar la constante. Seguimos para abajo y a esto es lo que llama el UFIM, el estimador de efectos fijos. Bueno, aquí nos comparan el de First Difference efectos fijos. El de First Difference solamente vale para dos instantes de tiempo, el de efectos fijos para cualquier instante de tiempo. Bueno, dice no para cualquiera, sino para más de dos.
Va a ser más o menos lo mismo. Nos dicen cómo medir la bondad de esos modelos, que bueno, nos hablan que el R cuadrado no es demasiado bueno, pero bueno, no pasa nada. Y nos hablan del ejemplo con incluyendo dummies como parámetro. ¿Vale? Entonces podemos hacerlo de una forma u otra. Luego nos hablan del efecto aleatorio, tenemos el modelo, nos hablan de las covarianzas que no tienen que tener con las exógenas, nos hablan de que hay que estimar por mínimos cuadrados generalizados, nos ponen el valor del parámetro lambda, y lo nombran ligeramente diferente a lo que teníamos allí, y nos hacen la transformación para estimar por los parámetros. Eh, y luego nos piden que cuál de los dos utilizar. Y nos hacen el contraste de Haussmann para ver cuál de ellos utilizar. Y ya con esto sería la práctica número 10. Es lo mismo, pero bastante más desarrollado y bastante más, desde mi punto de vista, bastante menos claro. Bueno, eh, veremos alguna salida del Stata con esto para ver, o algún ejercicio que hayan puesto de esta parte, para que quede todo un poquito más claro, pero ya con esto terminaríamos la explicación de datos de panel.